qué lindo. Vamos con Flavia Pitela. Gracias, Pitela, por existir. Vamos a respirar. ¿Cómo Sí, salimos de acá, chicos? ¿Cómo salimos de acá? Bueno, Con Flavia Pitela. Sí. El otro día, en una reunión que tuvimos aquí de la mesa, me desafiaron a que hablara del libro perfecto. Sí. Bueno, no existe el libro perfecto. Y no. Pero me quedé pensando y mucho, gracias, qué significa un libro perfecto. Entonces traje un libro de cada género que para mí es perfecto. Me encanta. Está bien. ¿Sí? Y voy a explicar por qué para mí es perfecto. Hay miles de libros perfectos. Y me costó mucho hacer esto que estoy haciendo, pero bueno, la idea Es es que un me poco imagino. incentivar a la lectura y a pensar qué es para cada uno de nosotros un libro perfecto. Si pensamos en una novela perfecta tiene condimentos muy importantes como la estructura. Una novela, qué sé yo, no sé, como Ana Karenina, ¿no? Que 1000 y pico de páginas, o el Ulises de Joyce, o el Busca del tiempo perdido, o 100 años de soledad. En general, el autor tiene en la cabeza mucho de lo que va a ser después el desarrollo de la novela. Cada personaje, la profundidad, cuándo van a aparecer, cuándo van a desaparecer, van tomando vida. Stephen King dice que los personajes se sientan con él a escribir, ¿no? Y que le hablan en vivo. Y se vuelve un personaje bastante irascible él mismo porque lo ocupan. La estructura de la novela hace que uno como lector se pare y más o menos empiece a caminar ese mundo, ¿no? Cuando vos entras en una novela, al rato estás caminando por los pasillos. Eso es una novela bien escrita. Aunque ves venir al personaje, que cuando empieza a hablar sabés quién es, le podés encontrar el tono. Cada uno es necesario, es complejo, y es necesario. Esto de que es necesario va a aparecer en todo. Muchas veces las novelas fallan porque aparecen personajes o escenas o situaciones que decís, Además, ¿y esto? Además. ¿Qué onda? Está de más. como cuando ves una película que decís, le sobró media hora. Por favor, edítame. Bueno, claro. En las novelas la edición es muy difícil porque tienden a ser largas, si no, no son novelas. La condición de la novela es que sea larga. Y entonces ese balance, ese equilibrio es muy difícil de sostener. Traje una novela que para mí es perfecta. Obviamente los clásicos perfectos, no tenemos que hablar. Don Quijote es la novela perfecta. No. Uno siente que si no lo nombra parece que no sabe nada de literatura. Está faltando el respeto. Moby Dick, Rayuela es una novela perfecta. Claro. Hay muchas novelas perfectas. Hay algo con las novelas aparte que suelen ser universales y en general cuando son perfectas trascienden mucho en el tiempo. Esto no quiere decir que se lean siempre de la misma manera. Hay novelas que son perfectas, Cumbres Borrascosas, mi novela perfecta, la que traje hoy. Ahí empieza a desvariar. Pero pasan a segundo plano. Hay épocas en que los lectores no leemos nada en esas novelas. Y después resurgen más adelante. ¿Se entiende? Porque la novela de todos los géneros es la que más interactúa a nivel muy emocional con los lectores. Un personaje te tiene que interpelar, te tiene que hablar a vos, te tenés que sentir representado. Ahí estoy yo, ahí está mi tía, ahí está alguien, algo que a mí me pasaría, ¿no? Al que le tengo miedo o por donde yo pase. Y muchas veces las novelas se despegan de las épocas y con el tiempo vuelven. Si son buenas, sobreviven. Entonces podemos leer hoy El Quijote y seguramente estamos leyendo algo absolutamente diferente a lo que quiso hacer Cervantes y a lo que leyeron El Quijote toda la gente que la leyó en los últimos 400 años. ¿Se entiende? Pero la novela sigue vigente en ese sentido. Traje una novela que para mí es una de las novelas más importantes que se escribieron en el siglo XX, que se llama Klaus y Lucas, de una autora que se llama Agota Christoph. Está muy de moda ahora, o estuvo... Estuvo en el tapete. Sí, claro. A nosotros nos llega en traducción del francés. Y acá hay un primer evento que para mí hace que esta novela sea perfecta porque ella escribe... Me siento mal porque no la leí. Yo tampoco la Bueno, la tengo en la mesa, la tengo es en la la próxima mesa de luz. lectura. Es Ahí así. están las tapas, ¿no? Ahí está. Agota Christoph, Klaus y Lucas. Es así. Agota Christoph habla en húngaro. Se considera que ese no es un idioma que ella quiera hablar. Lo borra de su cabeza. Escribe un libro que se llama La analfabeta, en el que ella explica que tiene que aprender a hablar de nuevo. Va a vivir en Austria. El alemán es la lengua del enemigo. Se niega a hablarla. Termina hablando y escribiendo en francés. A nosotros nos llega esta obra de una mujer que su idioma original no es el francés, pero lo escribe en francés, y a nosotros nos llega en traducción. ¿Qué tanto ella, con un idioma extranjero, se separa de su texto y qué tanto nosotros leemos de esa mujer que escribe en un segundo idioma? ¿Se entiende? Sí. Eso hace que la novela, leída en traducción, tiene que ser perfecta. Claro. Porque si no, nos perdemos un montón de cosas. Es la historia de dos mellizos, Lucas y Klaus.
Está dividida en 3 partes, porque ella la escribió, son 3 novelas en realidad, pero se leen como una trilogía y es importante leerlas como trilogía. La escribe en un periodo de tiempo entre 1986 y 1991, las va publicando, y es la historia de estos niños que son mellizos, post Segunda Guerra Mundial. Todo en esta novela es muy traumático. Los temas que trata son insoportables. O sea, uno dice, ¿por qué va a ser una novela terrible? Pero ahí les juro. Queríamos respirar, hay de todo, Flavia. pero ella es quirúrgica, describiendo a los personajes y muy separada logra, por más que es muy autobiográfico, mucho del sufrimiento de estos niños, ella lo sufre en persona, se separa tanto de los personajes que es como si miráramos una pintura de una tragedia explicada a niveles impresionantes, con mucha poesía, con mucha profundidad, que esto es una cuestión fundamental de una buena novela perfecta, es que los temas sean interesantes y que no esté escrito enroscado. A mí me ha pasado 1000 veces que los autores, qué sé yo, dicen, bueno, mi novela es para pocos. No, si tu novela es para pocos es mala. Claro. Porque una buena novela tiene que ser para todo el mundo. Y cada uno de nosotros leerá en la novela lo que puede, pero si tu novela es del vamos, la entienden pocos, Arrancamos mal. pregúntate qué hiciste, Claro. porque no, es para... Hiciste acordar a alguien. Bueno, Pero pico. a mí me hicieron acordar, cuando digo esto me acuerdo de varios, pero bueno, no importa, y varias. Entonces, asistimos a estos chicos que están medio abandonados por sus padres, los cría una abuela, en una situación de precariedad absoluta, termina la primera novela, ¡pum! Arranca la segunda novela, es la historia de Klaus y Lucas, desmintiendo casi todo lo que dijo la primera novela, contando una historia que es muy parecida y totalmente diferente. Entonces vos como lector decís, ¿por qué me hace esto? ¿Qué es esto? Y entras de nuevo en un túnel, no lo puedes evitar. Termina la segunda novela. La tercera se llama La Gran Mentira. Y lo vuelve a contar, distinto, contradiciendo el primero y el segundo. Espectacular. Y es una clase magistral acerca de la ficción. En estos tiempos tenemos tendencia a olvidar que la ficción es una construcción y que por más autobiográfico que sea un libro, no es verdad. O sea, no están matando un perro. Mi señora, no están matando un perro. Es ficción. Y entonces es una novela acerca de cómo se construye la ficción. Y hoy por hoy, que nos resulta eso muy difícil, todo el tiempo a mí me pasa cuando entrevistás a autores y abrís al público, la primera pregunta siempre es, ¿y esto que contaste pasó a vos? Necesitamos que eso que pasó sea real, porque bueno, fake news. Estamos todos condicionados por qué es real, qué es verdadero, qué no es verdadero. La ficción es el mundo del invento, entonces ahí puede pasar de todo, porque es el lugar seguro para que pase. Porque en realidad no pasó. Claro. Claro. Sí, sí. ¿Está contado siempre desde el mismo punto de vista? No. Porque estaba pensando en que a veces la verdad también es muchas. Digo, qué sé yo, si cuento yo la historia de mi familia, seguramente sea distinta a la que cuente mi hermana y seguramente sea distinta a la que cuente, digo, porque uno lo cuenta desde uno. Total. Y no sentimos igual. Claro. Y lo más probable es que todas las cosas que ustedes Sean verdad. cuenten sean verdad y no. Claro, pero ¿viste? ¿No te pasa ahora, esto es de cuando uno se va poniendo más viejo, que recordás una anécdota, y me ha pasado con mi hermana, y la recordamos muy distinta o lo que claro. significó para ella y para mí, y qué sé yo. Y la engrosás también, y la le condimentás. pones un montón, pero a veces ¿viste? Una cosa que para ella fue, pero si eso, no, para mí para nada, para mí mamá no quiso decir nada de todo eso. Pero a mí me marcó para siempre, ¿viste? Como, Exacto. entonces cuando decías esto pensé en qué ficción, pero a veces también la verdad es así. También la verdad, ese es el gran planteo. La realidad, en realidad. El gran planteo de esta novela es ese. Que la verdad, Ya la quiero leer, ¿no? de acuerdo a quién la mire y cómo la cuentes, porque también es cierto, que eso es algo que decimos mucho, escribir un libro no significa hacer literatura. Las historias pueden ser muy sencillas, puede ser la historia de un chico que pierde un perro. Ya está, listo, ahí tenés una novela. El tema es cómo están contadas, los artilugios, los hilos, ¿no? Cómo mueve el autor, la autora a ese personaje para que vos lo odies, para que lo ames, para que empatices. Bueno, ese es el arte de la escritura. Y Agatha Christoph en Klaus y Lucas lo hace a la perfección. Si tuviéramos que pensar en una novela perfecta, vayan a por esa novela que es perfecta. Cuentos perfectos. No sé si vamos a llegar a todo hoy, pero no importa. Ay, Seguimos Pitela. adelante. Sí, sí, Ay, sí, Pitela. La historia de nuestra Llegamos. vida, no importa. Cuento perfecto.
El cuento, para que sea perfecto, entre otras cosas, es el largo. Se tiene que poder leer, como se dice en inglés, en una sentada. Si es un poquito más largo, es una novela, ya no es un cuento. Claro. Puede ser un cuento largo. ¿Cuán largo tiene que ser? 1 hora y media de lectura. Ah, cortísimo. Claro, el cuento es corto. El cuento puede ser un cuento de 1 página y media. Ese es el cuento perfecto. Piensen en A la deriva de Quiroga. 1 hora y media para un cuento tampoco es. Es un montón. Es un montón, ¿no? Es pero como máximo, sí, para un digo yo. cuento. Claro. No, yo digo como Para máximo. medio lento. Pero un cuento se supone que es corto, 45 claro. minutos, 40 Claro. minutos en promedio, sí. A la deriva, ¿se acuerdan A la deriva de Quiroga? No. No. Es el tipo que lo pica una yarará, Ah, una sí. víbora, se mete en una canoa Sí, sí, sí. y va buscando que lo salven. Tiene que llegar a un lugar para que lo salven. Y el río se va convirtiendo en un cajón. Es 1 página y media. Y es una novela, y es una película, y es una serie. Claro. Podríamos hacer una serie. Y son 3 páginas. Ese es un cuento perfecto. Quiroga tenía una obsesión con el cuento como género y se inspira mucho en Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe había escrito el decálogo del perfecto cuentista y explicaba que tenía que ser en una sentada, que es a alguien le pasa algo. Me encanta. A alguien le pasa A alguien algo. le pasa algo. Eso es un cuento. A alguien le pasa algo. Y siempre es alguien, no pueden ser muchos alguienes, porque no hay lugar. Es lo opuesto a la novela. Argentina es el reino del cuento. ¿no? Pero no Borges, elegiste Cortázar. a Quiroga. No elegí a Quiroga. ¿Por qué? Porque tiene muchos cuentos No, perfectos. hay que elegir. Vamos, Por eso lo nombró ahora, lo metió, lo metió. Porque sí, porque quiero hablar de Silvino Campo. Porque quiero hablar de Bioy Casares, por Dios. Pero elegí ficciones de Borges. Porque ficciones de Borges es una clase acerca de qué es un cuento. Si pensamos en ficciones, pensamos en el gran libro de cuentos del siglo XX. Borges es el mejor cuentista del siglo XX. Mucha gente me lo va a discutir, pero porque ha sido precursor. Hemos leído, ¿qué significa en sus propias palabras el precursor? A partir de Borges leímos autores anteriores de otra manera. O sea, nos fuimos para atrás y en la luz de Borges leemos autores anteriores de otra manera. Y fue precursor en el sentido de que abre un camino hacia una forma de hacer cuento que es mucho más elíptica, filosófica, ¿no? Y en ficciones están todos, Clonut Baror, Vistertius, está la Biblioteca de Babel, son obras de arte, cada uno es un cuento perfecto. Muchos de los cuentos que conocemos, Hemingway era un gran cuentista, y Hemingway tenía una teoría que es maravillosa, que era la teoría del iceberg, que casi todos los cuentistas del siglo XX la usaron, empezando por Carver, gran cuentista norteamericano, fantástico. Él decía que un cuento era un iceberg, que el lector veía la parte de arriba del témpano, pero que para que el lector lea la parte de arriba del témpano, el autor tenía que haber construido el iceberg. Claro. Toda la parte de abajo, que es Abajo el agua, mucho más claro. grande, que no se ve, pero que es necesaria para que vos entiendas lo que está pasando en el cuento. Mucha gente habla de cómo escribir un cuento. El cuento tiene una historia que no se cuenta. Siempre el cuento tiene una historia que no se cuenta. En la deriva de Quiroga estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de un hombre al que le picó una serpiente, estamos hablando de la soledad, de la decepción, de la desesperación, del acercamiento de la muerte. Estamos hablando de temas trascendentales de un tipo que va en un bote. Y ese es el cuento. Y para mí un libro perfecto de cuentos para entender qué es técnicamente un cuento es claramente ficciones de Borges. Tengo cuentos preferidos de otros autores que yo leo más y que me gustan más. Hemingway me encanta, Carver, Silvino Campo, pero ¿querés saber qué es un cuento perfectamente escrito? Bueno, todos los cuentos de ficciones de Borges. Vamos al ensayo. Ustedes me frenan cuando quieran. Nunca. Hasta las 9 tenemos tiempo. Bueno, acá vamos al ensayo. ¿Qué es un ensayo perfecto? El ensayo es el mundo de las ideas. Un buen ensayo es un ensayo que habla de un tema que pueden ser las tazas en el siglo XIX y puede ser un ensayo cultural acerca de cómo se usaban las tazas y por qué en el siglo XIX. Y nos va a decir culturalmente 1.000 millones de cosas acerca de qué se tomaba, cuál era, si se tomaba caliente, hirviendo o no y por qué, cómo se calentaba el agua, 1.000 millones de cosas a partir del uso de la taza en el siglo XIX en Francia. El ensayo es la búsqueda profunda de una idea y hacerla conocida al lector. ¿Para qué? Para que el lector disienta o acuerde. Y en general el ensayista quiere que acuerdes con él o con ella, o sea, quiere que estés de acuerdo.
¿no? Ahora se me viene a la cabeza Acerca del dolor de los demás, de Susan Sontag, que es tal vez uno de los libros más bellos que se haya escrito sobre cómo la fotografía no transmite el dolor real de lo que pasa. Lo tenemos hoy acá, ¿no? O sea, el dolor real de lo que pasa no lo transmite la imagen. ¿Y qué pasa ahí con ese distanciamiento? Un ensayo perfecto acerca del dolor de los demás. Hay rigor académico. El ensayista te va a decir por qué pasó esto, y este autor dice esto, y este autor dice esto, porque el ensayista te tiene que a vos convencer con una estructura y darte mucho, mucho, mucho para que vos digas, ah, claro, no es él solo, no es una locura suya, ¿no? Para que yo crea en esto que está diciendo. Tiene que ser empático, porque si es muy abstracto y muy aburrido, de nuevo, una cosa es escribir un ensayo y una cosa es escribir bien un ensayo. Claro. Y ahí la técnica es importante. No tiene que ser no demasiado árido, no demasiado aburrido. Tiene que lograr engancharte, tiene que tener líneas que te digan, ¿no? Títulos atractivos, porque vos tenés que leer todo un ensayo sobre un tema y tenés que estar dispuesto a entrar y llegar al final. Hay muchos ensayos perfectos y hay autores. A mí me gusta mucho Carlos Monsiváis, es un autor latinoamericano que es un gran, gran ensayista. Hay mucha ensayo, Eve Hubbard, ¿no? Beatriz Arlo, hablemos de ensayistas, maravillosa. Pero me quedo hoy con uno que es, para mí, el ensayo perfecto. A ver. ¿Cuál es? Y es El Dios salvaje de Al Álvarez. El Dios salvaje es un ensayo sobre el suicidio. Y ustedes me dirán, Flavia, pará de traer bajones, porque ya bastante... Pero tenés que escribir un ensayo sobre el suicidio, ¿eh? Ese es exactamente el punto. Claro. Precisamente es lo que se pregunta. Al Álvarez cuenta en este libro que tenía un profesor, creo que de física, no sé qué era, pero que hablaba mucho sobre el suicidio, ¿no? Y hay libros, Camus escribió sobre el suicidio, Durkheim escribió el gran tratado sobre el suicidio, y él dice, ¿cómo hago yo para escribir sobre el suicidio sin escribir lo que ya está escrito? Claro. Entonces, ¿qué hace? Narra el suicidio de los personajes literarios, pero a partir del suicidio de los personajes en la literatura, Ofelia, ¿no? Cuando se suicida en Hamlet, o el joven Werther, a partir de los personajes explica las razones sociales del suicidio, las razones culturales del suicidio, y también se va a meter en los suicidios de los artistas. Entonces va a pasar por Hemingway, por Sylvia Plath, por Virginia Woolf, por todos los autores que él conoce que se han suicidado, y va a tratar de entender en este ensayo cuál es la conexión entre la creatividad y la locura, entre la creatividad y la depresión, entre la creatividad y el enfrentarse con la muerte, lo difícil que es, y parte de un lugar tremendo, con un amor increíble y una calidad literaria que te emociona hasta las lágrimas. Él era amigo de Sylvia Plath, vivía muy cerca de su casa, y él es testigo del último intento de suicidio de Sylvia Plath. Y cuenta algo que muy poca gente sabe. Sylvia Plath, ustedes saben, tiene un poema que se llama La señora Lázaro, en el que cuenta ella que se volvió experta en intentar suicidarse, porque lo intentó varias veces. En el tercer intento, ella va a la casa del vecino de abajo y le pregunta y le saca información acerca de qué hora se levanta y sale a la calle a trabajar. Y él le dice, bueno, más o menos a las 9. Y ella dice, perfecto, listo, se va. Va a venir la niñera más o menos a las 9. Entonces, le deja el desayuno a los nenes en la habitación, se encierra en la cocina, sella toda la cocina con cinta para que no salga el gas, abre la puerta del horno y mete la cabeza. ¿Qué pasa? Y lo paradójico es esto. El gas va para abajo y duerme al vecino que se tenía que levantar. No lo mata, pero lo duerme. Cuando la niñera llega, le toca la puerta al vecino para ver si sabía si estaba Silvia arriba, el vecino está dormido. Hasta que la niñera entra, pasan 3 horas. Los nenes están bien, pero ella está muerta. Pero al lado de su cuerpo hay un cartel que dice, llamen al doctor. Entonces, Al Álvarez dice, ¿por qué deja ese cartel? Es porque por ahí no se quería morir. Quería hacer otra cosa y todo le falló y se murió. En el único intento en el que ella pide ayuda real, va a hablar con el vecino, calcula la hora que va a llegar para que la salven, se muere. Así empieza el libro. Y no baja, nunca. Nunca. Y es un libro acerca de la condición humana. Es bello, profundo, perfecto. Wow. Justamente, Sí. libro perfecto. Sí, entonces mencionaste ahora, para cerrar, para que todos Novela. les quede claro, dale. Klaus y Lucas, de Sí. Agota Christoph, novela perfecta. Cuentos, ficciones, de Borges. Me está
criticando a la mitad del país. Cuentos perfectos. Al Álvarez, El Dios salvaje, ensayo sobre el suicidio. Un ensayo perfecto. Bueno, una más podemos hacer, Pitela. A Teatro. pedido del público. Bien. ¿El teatro qué es? El teatro es representación, diría Shakespeare. Sí. El teatro es que vos vayas al teatro y sientas que lo que está pasando ahí tiene sentido, que el personaje que está ahí parado tiene una razón de ser, que te va a convencer de algo y que su actuación, en el sentido más estricto de la palabra, va a cambiar una realidad. ¿Sí? O sea, su presencia, ausencia, acción o omisión va a generar algo. Si no, no tiene sentido que esté ahí parado. No me voy a detener en la teoría. La obra de teatro perfecta es Hamlet. Indiscutiblemente Hamlet. Es la obra perfecta porque cada uno de los personajes en esta obra, que dura casi 4 horas, es necesario para la acción. Pero además cumple un requisito que vos estableciste hace un ratito y que me parece que es muy certero, de que una obra tiene que, para que sea perfecta, tiene que perdonar en el tiempo, que va teniendo altibajos, pero que si es realmente buena y es perfecta, puede pasar un tiempo y reaparece porque algo en ese momento histórico hace que reaparezca, porque las emociones están por ese lado. Tiene 500 años. ¿Cuánto tiene Hamlet? Sí, ¿No? 1601. Bueno, y sin embargo, yo el año pasado vi una representación de Hamlet que me pareció extraordinaria. Claro. Exacto. ¿No? Porque Y vi te hablan. varias ya, no es que vi una, vi 3, Exacto. 4 ya. Porque Hamlet es la obra de teatro acerca de la existencia. Cuando Hamlet se pregunta ser o no ser, esa es la cuestión. Se está preguntando vivir o morir, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? Dice él, morirse y terminar con eso, con el suicidio, todos los problemas que tenemos, o aguantar. Y ese problema que él tiene, que es que tiene que matar a su tío, perdón que lo spoileo, porque el padre le pide que se vengue, Pasaron 500 años, nadie te va... Claro. implica... Ya está, Se sabe, se conoce el final. Alguien lo había spoileado antes. Sí. Implica que él tiene que romper con todas sus convicciones de hombre moderno, que él está mal matar. Entonces piensa en matarse él, en vez de matar al tío. Es complejísima. Hay personajes que son la catarsis absoluta de la traición, como Ofelia, que sufre las consecuencias de un sistema que reprime a la mujer por todos lados y la deja sola. Hay un amigo ideal, el amigo fiel, Horacio, es el mejor amigo que un personaje de teatro jamás pueda tener. Está al principio y está al final, abrazándolo en la muerte, nunca lo deja. Están los que traicionan, están los que mienten, están los que son fieles, los que defienden lo propio, los que se aferran al poder. Hamlet es, sin lugar a dudas y sin ninguna explicación más, la obra de teatro perfecta. La traducción de Carlos Gamerro, traductor argentino maravilloso, es la mejor traducción al castellano que existe en el momento. ¿Viste alguna vez alguna de las obras de Gabriel Chamé Buendía? Todas, varias veces. Son fascinantes. O sea, si no las vieron, son increíbles porque Chamé Buendía está formado en el universo del clown y hace obras de Shakespeare, pero con clowns, que son una cosa impresionante lo que hacen los pibes. Yo vi 2 de él. Una es Otelo, que además ya termina mal, ¿no? O sea, se llama Otelo y él agrega termina mal, se llama así la obra. Y es impresionante lo que hacen, ¿no? Es Después, fabuloso. medida por medida, también. la culpa es tuya. Sí, como que le pone el subtítulo como adelantándote como... Está ¿no? linda, sí. Y están en cartelera las 2, si Sí. alguien las quiere ver. Son maravillosas. Me voy con la poesía porque no tiene explicación, porque no tengo ni idea qué es un libro de poemas perfecto. No hay forma de explicar qué es la poesía perfecta. Y para cerrar y hacerle honor al Dios salvaje y a Silvia Plath, para mí un libro de poesía perfecto es Ariel, de Silvia Plath, que inaugura un tipo de poesía muy confesional y muy autorreferencial y muy femenina, a niveles nunca antes visto, de una perfección lírica y metafórica maravillosa, con capas y capas y capas de emoción, de música. No hay cómo describir o preguntarse qué es una poesía perfecta. Para mí, no sé cómo decirlo, pero sé que ese libro es un libro perfecto. Gracias, Pitela. A ustedes. Gracias, Flavia. Bien, seguimos con el Papa, ¿no? Más allá de su estado de salud, que en los últimos días, al menos por las partes del propio Vaticano, está mejorando, está en una situación más estable, no está tan crítica.